Buenos días. Buenos días, académicos y académicas, alumnos y alumnas, y en general a todos los asistentes a este evento. Me presento ante ustedes. Soy el doctor Raúl Romero Ramírez, director de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, y en representación del maestro José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, y con el saludo a ustedes de la secretaria académica, la doctora Magdalena Hernández Alarcón, y de la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, les doy la más cordial bienvenida al evento La Palabra y los Decanos, el cual ha sido organizado a través de la Dirección General del Área de Humanidades. En el marco del programa La Palabra y los Decanos, me complace presentar a ustedes al doctor Martín Aguilar Sánchez, quien impartirá en 3 distintas ocasiones 3 conferencias a lo largo de este programa. Dichas conferencias se realizarán el próximo día 29 de abril a las 11 horas, denominada El Sistema Político Veracruzano y la Protesta Social, dirigida a las regiones de Veracruz y Orizaba. La segunda el día 15 de abril a las 11 horas, denominada Las repercusiones de la explotación petrolera en comunidades indígenas de la región Poza Rica-Papantla, dirigida a las regiones de Coatzacoalcos y Poza Rica. Y la del día de hoy, 26 de abril, denominada Los movimientos sociales y el cambio político en México 2010-2019, dirigida a toda la comunidad universitaria en sus 5 regiones, siendo acompañado como moderador el doctor Juan Ortiz Escamilla. El doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez es decano del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB, es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, cuenta con estudios de maestría en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pierre Mendès France en Grenoble. Se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana desde 1987. Desde el año 2001 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus líneas de investigación y aplicación de conocimiento engloban los temas de acción colectiva, movimientos sociales, sistema político en México y América Latina. Además, cuenta con el reconocimiento como profesor con perfil PRODEP desde el año 2003. Asimismo, es evaluador de CONACYT de proyectos de investigación y de posgrados en el PNPC, fundador y actualmente presidente de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, y desde 2004 es coordinador del seminario Acción Colectiva y Política en la Universidad Veracruzana. Ha coordinado proyectos de investigación entre los que destacan Democratización del Sistema Institucional Veracruzano, Acción Ciudadana, Nuevos Actores, 1997-2007, Acción Colectiva, Élites y Política en el ámbito local, una perspectiva comparada sobre algunos procesos de democratización en Colombia y México, y las repercusiones sociales y ambientales de la explotación petrolera en la región Paleocanal de Chicontepec, entre otros. Es autor de los libros Los conflictos ferrocarrileros en Veracruz, 1910-1927, Movimientos sociales y democracia en México, 1982-1998, y Una perspectiva regional en el año 2009. Entre sus coordinaciones más recientes se encuentran Protestas y movilizaciones sociales en el Golfo de México, editado por la Universidad Veracruzana, Resistencia y protesta social en el sureste de México, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, y ha publicado múltiples artículos y capítulos de libro en diversos países. Ha sido profesor invitado en la Universidad Pierre Mendès France en Grenoble, en la Universidad de Quebec, Canadá, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Actualmente es docente del doctorado en Historia y Estudios Regionales y de la maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, ambos inscritos en el PNPC de CONACYT. Así también es docente en la licenciatura de Sociología de la Universidad Veracruzana. Sin más que agregar, cedo la palabra al doctor Juan Ortiz Escamilla, moderador de esta conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Buenos días, amable audiencia. Soy Juan Ortiz Escamilla, historiador de la Universidad Veracruzana. Doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el ciclo de conferencias La Palabra y los Decanos 2020. Me da muchísimo gusto acompañar a nuestro querido y admirado colega, el doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, en su primera conferencia titulada Los movimientos sociales y el cambio político en México 2010-2019. Doy la palabra al doctor Martín Aguilar. Muchísimas gracias, doctor Romero, por sus palabras y estamos en comunicación. Muchas gracias, Juan, muy amable. Muchas gracias, doctor Raúl Romero Ramírez, por su
presentación, muy amables. Y quiero agradecer rápidamente a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y secretaria académica, y al al maestro José Luis Martínez, de la Dirección General del Área Académica de Humanidades, a las vicerrectorías de Coatzacoalcos, Minatitlán, a Carlos Lamot Zabaleta, al doctor José Luis Alanís Méndez de Poza Rica, Tuxpan, al maestro Eduardo Martínez Canales, vicerrector de la región Orizaba, Córdoba, y al maestro Alfonso Gerardo Pérez de Veracruz. Muchas gracias al doctor Raúl Romero por su presentación, muy amables, y muchas gracias también por estar presentes ahorita estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana. Voy a entrar directamente ya al tema. Les quiero comentar que para darle continuidad a la propuesta del premio al decano, hacemos nosotros un compromiso muy importante en torno a dar algunas conferencias para ver el vínculo de nuestra trayectoria académica con la comunidad de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, en esta ocasión inicio una de las 3 conferencias que están muy vinculadas a mi trabajo de investigación y también muy vinculadas en la perspectiva que yo quiero dar sobre este gran campo que es el campo de la acción colectiva y los movimientos sociales, ¿no? Va a estar acompañándome en todo este trayecto, digamos, de esta conferencia, el doctor Juan Ortiz Escamilla, que es un amigo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y a quien agradezco su participación y haya aceptado la moderación. Muchas gracias, Juan. Al contrario. Miren, el tema se titula Movimientos Sociales y Cambio Político en México 2010-2019. La idea general es hacer en esta primera conferencia un panorama contextual de la relación entre el campo de los movimientos sociales, su vínculo con el sistema político mexicano en general. Para después, en la segunda conferencia, entrar a unos aspectos más regionales. Un trabajo donde ya veríamos una especie de estudio de caso, donde la relación entre protesta, movimiento social y petróleo lo veríamos en una de las regiones del estado, en la zona norte. Y para cerrar con la última conferencia, que sería, bueno, yo la veo muy interesante, yo espero que también a ustedes les vaya a interesar, las características ya del sistema político estatal, o sea, ya no hablaríamos de lo nacional, sino cómo se vincula el sistema político estatal con lo nacional y después cómo estas protestas y movimientos sociales en Veracruz se han articulado o no al sistema político veracruzano. Esas serían el panorama general de las 3 conferencias, y ahora yo inicio con esta primera que tiene como punto central analizar el contexto nacional. Y en el contexto nacional, lo que me interesa, y abro con una pregunta, que es, ¿por qué sigue siendo pertinente hablar de movimientos sociales para referirse al conjunto de las protestas y las movilizaciones? ¿O simple y sencillamente es un concepto que nos ubica en un campo determinado para entender las expresiones diversas de la acción colectiva, ¿no? Entonces, a mí me parece esa parte importante, hacernos esa pregunta, porque hay diversos teóricos y autores. No me voy a detener a detalle en varios de ellos, simplemente voy a hacer esta mención.
Por ejemplo, tenemos algunas visiones clásicas, como la teoría identitaria de Touraine, que habla de que un movimiento social es aquel que tiene 3 características fundamentales, y en eso lo comparte también un autor italiano que ya falleció, que se llama Alberto Melucci, y que dice que tiene que haber un adversario general del movimiento social, ¿no? Tiene que construirse una identidad en la lucha social y tiene que desbordar el sistema social y político. Eso es lo que sería un movimiento social. Entonces, esta es una visión. Hay otra visión de la teoría de la movilización de recursos que algunos ya conocen, en donde plantean simple y sencillamente que un movimiento social es aquel que no solamente cuestiona, sino que tiene un adversario que protesta y que plantea una serie de demandas. Es menos riguroso en el sentido de pensar que puede ser un movimiento social. Y de ahí tenemos otros autores. Voy a dar nada más 2, muy rápido. Hay uno hindú que se llama Partha Chatterjee, que lo que él plantea es que no podemos hacer una interpretación general de los movimientos sociales si no tenemos en cuenta aquellos actores sociales que están en la dinámica de la exclusión social, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta aquellos que no están totalmente integrados al sistema político y social y que, por lo tanto, eso sería una manera de entender de una forma diferente la acción colectiva. Y otros autores, como digamos un autor muy clásico latinoamericano, Siveci, que él plantea que los movimientos sociales, que no hay exactamente una dinámica de un movimiento social mecánico, único, articulador de otras protestas, sino que la protesta es una protesta donde la sociedad está en movimiento, ¿no? O sea, que tenemos que interpretar en el gran panorama de la sociedad las distintas expresiones, la expresión de resistencia, de protestas, de movimientos, etc. El campo se abre mucho más. Entonces, yo quiero ubicarme básicamente en estas preguntas para entender la visión que yo tengo sobre el campo de la acción colectiva. Es que tenemos que abrir más el panorama. O sea, no podemos quedarnos para entender la acción colectiva solamente y únicamente en el concepto de movimiento social. Tenemos que entender otras expresiones más abiertas, como pudieran ser la resistencia, ¿no? Como puede ser también las protestas en general, algunas protestas más espontáneas, algunas protestas y resistencias de los colectivos. Entonces, digamos, el panorama es mucho más amplio y podríamos avanzar en esa interpretación con mayor apertura. Muy bien. Quiero pasar a lo que ya es la temática en sí. Hay varias formas de interpretar los movimientos sociales y a veces se interpretan y se estudian la propia relación del movimiento social. Les pongo un ejemplo. El movimiento ferrocarrilero de 1958 fue un movimiento que en términos clásicos cubriría los requisitos que plantea la teoría tureniana, ¿no? Es un movimiento amplio, articulador, con un adversario muy claro y construcción de una identidad y sobre todo nacional. Estos serían movimientos sociales clásicos que ya no estamos viendo mucho en la época contemporánea, sino que respondían a las características de un sistema social y un sistema político como el mexicano de esa época autoritaria, ¿no? Pero ahí podríamos estudiar solamente el movimiento ferrocarrilero del 58 y ver sus procesos, etc. Otra manera de estudiar el campo de la acción colectiva, los movimientos, las expresiones y las protestas, es entender su relación de los movimientos, de las protestas, de las expresiones,
con el sistema político, ¿no? Y esa relación es la que a mí me interesa ahora entender y estudiar. Cómo repercuten, cómo influyen los movimientos sociales, cómo se articulan con el sistema político, qué papel tiene el sistema político en ese sentido, quiénes son los que conforman el sistema político y también el social en un país determinado y el papel que juegan estos movimientos y estas expresiones. Ese tipo de estudio lo hizo mucho un clásico de los movimientos sociales que ha sido Charles Tilly, ¿no? Y todo un grupo de la teoría de la movilización de recursos que estudiaban esa vinculación. Entonces a mí me interesa entender qué ha pasado en esa vinculación con las expresiones de la acción colectiva y el sistema político mexicano, que es lo que vamos a ver ahora. Quiero pasar entonces a entender qué pasó en el año 2000 en el proceso de transición, ¿no? Digamos, en el año 2000, previo a la elección, digamos, del 2006, lo que teníamos era una alternancia política y todo un debate en el país si esta alternancia política nos iba a llevar a un proceso de democratización profundo en el país o no. Hubo muchas expectativas en ese sentido y la idea era cómo los movimientos sociales y las protestas de una u otra manera habían empujado a este proceso de transición. No me voy a ir a los antecedentes que son muy largos, solamente quiero mencionar que en el gran etapa del proceso autoritario en México viene todo un proceso de reconocimiento de la oposición, del sistema de partidos, de la apertura, de la conformación del INE, etcétera, ¿no? Cuando llegamos al año 2000 y que había estado gobernado el país por el PRI, llegamos a una etapa de transición donde gana el Partido de Acción Nacional y gana Vicente Fox. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que me interesa solamente como antecedente? Lo que me interesa como antecedente es que hubo una expectativa mayor en el proceso de democratización y se pensaba que el proceso democrático también empujaba al cambio económico, ¿no? Al modelo económico. Pero lo que vimos en el año 2000 con la alternancia fue que durante por lo menos el periodo del 2000 al 2006, lo que vimos fue una continuidad del modelo económico, ¿no? De un modelo económico que venía, digamos, hay varias fechas que tenemos que podemos tomar, pero tomaríamos, digamos, una fecha en donde se abre un modelo distinto desde 1982, ¿no? Hasta el 2018, donde se habla de una intensificación del desarrollo del capitalismo y las últimas etapas definen al sistema económico como un sistema económico, digamos, neoliberal, ¿no? Pero lo que estamos viendo es una continuidad de un modelo económico y un cambio político, ¿no? Entonces, ese cambio político que creó tantas expectativas manejó y profundizó un modelo donde la precarización del salario, la flexibilización laboral, la pérdida de la regulación económica del Estado venía como un elemento de continuidad, ¿no? Es el mercado el que tiene que regular las relaciones económicas y por otro lado se empiezan a plantear una serie de instancias que se llamaron instituciones que se llamaron en su momento instituciones democráticas innovadoras, ¿no? Entonces teníamos ahí ya al INE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Transparencia. Y junto a eso, tenemos entonces unas primeras respuestas de los movimientos sociales, cómo se van planteando en el país. Tenemos algunas movilizaciones ya iniciales en el gobierno de Fox sobre la inseguridad, ¿no? Tenemos otras movilizaciones sobre el campo no aguanta más, tenemos otras movilizaciones importantes que vamos a ir viendo cómo ese entusiasmo
que se generó por la expectativa no se correspondía con el entusiasmo del cambio económico para que beneficiara, digamos, a la ciudadanía. Entonces hay un desencanto. Los politólogos le llamamos el desencanto, una etapa de desencanto político, donde después de un gran entusiasmo vemos que lo político, digamos, en esta esfera no tenía forzosamente que impactar un cambio económico importante, y entonces ahí siguen manifestándose las diferentes etapas, los movimientos y la acción colectiva, ¿no? Llegamos al periodo del 2006, donde hay una elección muy controversial en el país. Sería muy largo meterse a detallar, no es el objetivo. Simplemente les voy a comentar algo que a mí me parece importante de este momento. Se define muy claramente un bloque hegemónico que posteriormente se va a consolidar. Ese bloque hegemónico, digamos, sería empresarios, Iglesia Católica, ¿no? Y algunas instancias electorales vinculadas, digamos, a los partidos tradicionales en el país, como el PAN, como el PRI, principalmente. Entonces tenemos ahí una elección que es una elección muy controvertida. En un momento algunos hablaban de fraude electoral, pero lo que sí podíamos decir, más allá de ese elemento, es que se empieza a dibujar en el país dos tipos como de bloques, el bloque hegemónico y un bloque subalterno que se va conformando poco a poco en el país. El triunfo de Calderón, de Felipe Calderón, muy controversial, se hablaba mucho de la intervención de los empresarios en las épocas, en las campañas electorales, se hablaba del Tribunal Electoral no haciendo su papel como tenía que plantearse, etcétera, etcétera. Pero ya llegando Felipe Calderón, hay un proceso muy interesante donde se acaba de alinear la economía a los grandes corporaciones internacionales, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial del Comercio y al Banco Mundial, por un lado. Y por otro lado, lo que observamos también es una naturalización de la pobreza, de la marginación. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es, ya no se trata de combatir la pobreza y de pensar en que esta puede terminarse, sino se trata más bien de clasificarla y decir, bueno, lo que tenemos que evitar es que no haya pobres extremos, ¿no? Pobreza extrema. Y entonces se enfocan los programas de lucha fundamentalmente para que no haya pobres extremos, pero la pobreza, digamos, sigue creciendo en el país. ¿Qué pasa en esa etapa del 2006, del 2006 al 2012 en el país en relación a algunos movimientos sociales? Esto es muy importante, ¿no? Tenemos una serie de continuidad. Vemos nosotros en la imagen que tenemos, digamos, en el 2000 todavía los recorridos, después del 2000, 2002, 2004, los recorridos del movimiento zapatista, que está planteando un proceso de autonomía, ¿no? De visibilización de las movilizaciones indígenas en el país. Unas movilizaciones en el campo, que se llaman El Campo No Aguanta Más, que son muy importantes. Y tenemos una movilización que fue, diríamos, impresionante en su época, que fue las movilizaciones en Oaxaca de la APO, que articulaba distintos tipos de redes y organizaciones, tanto ciudadanas como campesinas, como colectivos, etcétera, y que tenían como objetivo básicamente cuestionar el sistema político autoritario de Oaxaca, ¿no? A nivel del sistema político estatal. Tenemos ahí otro elemento muy importante en el periodo ya
que se intensifica mucho en el periodo de Felipe Calderón, que es el movimiento por la paz con justicia y dignidad. O sea, lo que vamos a ver nosotros, lo que yo quiero que nos vaya quedando claro es cómo se van articulando esta serie de movimientos y cuáles son los movimientos o las protestas que de una u otra manera van teniendo repercusiones importantes en la sociedad mexicana, pero también en el marco del sistema político mexicano. Esta movilización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue muy importante porque visibilizó la inseguridad en el país, que ya había repercutido en todos los sectores sociales. En el periodo de Vicente Fox, lo que se visibilizó fue la inseguridad en un sector que era el sector, digamos, empresarial, con mayor poder adquisitivo. Ya impactaba la inseguridad fundamentalmente ahí, pero ya en el periodo de Felipe Calderón, lo que vemos es que la inseguridad impactó a todos los sectores sociales del país y vemos una movilización y se visibiliza por primera vez en el país de manera generalizada para todos los sectores este movimiento. Por eso es muy importante este movimiento, ¿no? Y de ahí comienzan una serie de mesas de trabajo para ver qué estaba pasando en el país y cómo se podía ir dando respuesta a este fenómeno. Se comienza también a cuestionar ya con mucha claridad la delincuencia organizada y no todavía tan visible el vínculo entre la delincuencia organizada y sectores del sistema político mexicano. Entonces, esto es lo que hace la visibilización de algunos de estos movimientos y en este caso concreto, el del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En esa época también se desconoce al Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, un sindicalismo histórico en las luchas de las movilizaciones obreras en el país, que representaba la continuidad el movimiento de 1976 de Galván. ¿Recuerdan ustedes una movilización muy importante en el país? Y era el prototipo de sindicalismo que se llamaba sindicalismo independiente. O sea, con en el gobierno de Calderón se termina, hay una convicción ya de que todo el sistema eléctrico y energético, esto era una continuidad, tenía que ir cambiando. Y en este periodo también empezamos a ver con más sistematicidad, no quiere decir que iniciara ahí, ¿no? Pero que podemos observar con mayor visibilización ya una concepción muy definida de lo que implicaría la creación de la riqueza a través de los megaproyectos, ¿no? Se generalizan el impulso a los megaproyectos en la minería, los megaproyectos hidráulicos y la privatización de la industria petrolera. Aquí yo quiero hacer un pequeño alto, porque acabamos de pasar el 18 de marzo, ¿no? Y el caso de la pandemia y el caso del debate sobre la industria petrolera con la actual reforma no solamente energética, sino la propuesta que está mandando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de una reestructuración del sistema energético y de electricidad, da para decir que en estos gobiernos, digamos el de Fox y el de Felipe Calderón, venía ya un periodo de privatización continua de la industria petrolera, ¿no? Desde 1991 viene una primera etapa de reclasificación de los productos de la industria petrolera y petroquímica hasta llegar a la reforma energética planteada en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, tenemos aquí distintos aspectos.
no solamente son los elementos que van impactando a la sociedad de agravios en términos del problema de la inseguridad, sino también es una política económica que va de una u otra manera orientando a que sea el mercado el que defina las estrategias económicas de México. En ese contexto nacional, también tenemos un contexto internacional muy interesante en relación a movimientos, ¿no? Tenemos, ¿se acuerdan ustedes ese gran movimiento internacional muy interesante de la primavera árabe, ¿no? Donde jóvenes de distintos países árabes, egipcios, tunecinos, etcétera, cuestionaban las características del sistema, de los sistemas políticos autoritarios. Este ciclo de la primavera árabe era muy interesante. En México, me acuerdo yo de algunos artículos que decían, nosotros no tenemos ninguna primavera árabe con los jóvenes, ¿no? O sea, no se veía claridad en las protestas, en el movimiento estudiantil, etc. Pero también estaban los indignados de España, de Inglaterra, de Francia, de Nueva York, ¿no? Y estaba un movimiento indígena y campesino, eso sí, muy intenso en América Latina, ¿no? Recordemos Ecuador, las grandes movilizaciones de Ecuador, ¿no? Y recordemos algunos sectores en Brasil. Entonces, tenemos un contexto muy álgido, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Tenemos un contexto internacional de un desarrollo del capitalismo muy intenso, ¿no? En donde la variante más importante de ese capitalismo era esta idea del neoliberalismo que implicaba no regular la economía, pero también la flexibilización laboral y la precarización del trabajo, que en términos actuales mucho ahora se llama, en lugar de proletariado, se llama precariado, ¿no? Algunos autores lo manejan de esa manera. Entonces, bueno, llegamos al 2012, ¿no? Llegamos al 2012 y viene la elección presidencial con Peña Nieto, donde lo que estamos viendo es que parecería que este bloque hegemónico que yo les mencioné, de empresarios, de la Iglesia Católica, de los partidos políticos, digamos, de la continuidad, se consolida. Se consolida en un vínculo muy importante también con los medios de comunicación, ¿no? O sea, tenemos un bloque muy definido que permite también desdibujar a la izquierda parlamentaria, ¿no? El Pacto por México, etcétera, etcétera, articula a un sector de la izquierda mexicana parlamentaria que estaba representada principalmente en ese momento con el PRD. Entonces PAN, PRI, PRD hacían una articulación completa junto con bloques hegemónicos de empresarios, de medios de comunicación y sectores importantes de la Iglesia Católica. El momento más importante, les quiero comentar, y esto ya lo conocemos, es que el momento más importante, la elección la gana Enrique Peña Nieto, y si ustedes ven los datos que estamos presentando en pantalla, la elección se gana, digamos, entre comillas, vamos a decir que holgadamente, ¿no? Una figura de un presidente joven, representante máximo de la eficiencia y de la eficacia, ¿no? De una alianza que permite una alianza con todos los partidos, era la imagen que se tenía en ese momento. Y aquí hay una cuestión muy importante. En ese proceso electoral, a mí lo que nos llama mucho la atención
¿quién vino a cuestionar el fondo del proceso electoral en ese momento? El movimiento estudiantil, ¿no? Aparece como si fuera, lo digo como si fuera, ¿no? Muy simbólico de la nada, el movimiento estudiantil Yo Soy 132, el movimiento estudiantil Yo Soy 132. ¿Y qué se da en la Universidad Iberoamericana, una universidad, pues que todos conocemos privada, ¿no? De ascendencia jesuita, pero ¿cómo se da ahí este cuestionamiento? Se cuestiona la figura de Enrique Peña Nieto y simbólicamente, de una u otra manera, es un golpe fundamental en la visión de esta candidatura por el movimiento estudiantil, que después crece y se articula con otros. Pero bueno, lo interesante aquí es que es el sexenio de las reformas estructurales, de consolidación del modelo económico de mercado, del modelo económico neoliberal, y se llevan a cabo la reforma laboral, la reforma energética, la reforma de comunicaciones y la reforma educativa. Diría yo, en términos generales, digamos generales, o sea, porque tendríamos que entrar en cada una de las reformas, pero no es ese el objetivo. En términos generales tenemos una flexibilización laboral, ¿no? Una especie como de condiciones de trabajo muy adversas para los trabajadores, un estancamiento del salario, una desregulación del Estado, ¿no? Y una visión claramente de que es efectivamente la iniciativa privada la que tiene que empujar el mercado, etcétera, y el mercado regular, hasta ahí. Tenemos esas reformas y tenemos también en ese sexenio un elemento fundamental, claro, que también se consolida, que es la corrupción, ¿no? No voy a entrar a todos los casos, estamos viendo unos ahora, ¿no? O sea, ¿en qué terminan? Pero recuerdan ustedes, estaba la corrupción de la Casa Blanca, Odebrecht, que había sido una empresa petrolera que había permeado y comprado beneficios a nivel de toda Latinoamérica. El caso de el desbordamiento, esto es muy importante, el desbordamiento de la inseguridad en el país. No había Estado, sector, y nosotros lo vivimos de una manera durísima, ¿no? Que no estuviera impactado por la inseguridad. La estafa maestra, ¿no? La estafa maestra, donde utiliza las universidades públicas como elementos de transmisión, ¿no? De transferencias y de corrupción. Y fueron varias universidades públicas, 7 al parecer son las que están denunciadas, y donde eso ha llevado en la actualidad a la doctora Rosario Robles, que esté ahorita en la cárcel, ¿no? Pero aquí esto era un momento muy importante porque ¿cuál era el papel entonces en ese sentido? Por un lado, un papel, digamos, loable de la universidad pública, de abrir sus puertas, de seguir siendo laica, gratuita, etcétera. Y por otro lado, una universidad que se prestaba a los negocios de los funcionarios del sistema político mexicano. Universidades, yo diría, del viejo régimen que hay que hacer a un lado. Afortunadamente, digamos, nuestra universidad no se impactó con ese proceso, ¿no? Pero es algo que no se puede permitir. Y por el otro lado, encontramos, imagínense, tenemos este bloque, tenemos esta idea, esta forma, y por el otro lado, tenemos un deterioro de la situación social en el país, ¿no? El aumento de la pobreza extrema, en Veracruz igual, ¿no? Una pobreza en general avanzando, pero también tenemos un bloque distinto, que yo llamaría el bloque alterno, que era el bloque de las clases subalternas, los trabajadores del magisterio,
los estudiantes de las universidades, el movimiento 132, trabajadores, clases medias, que van articulando un movimiento distinto, que yo lo relaciono mucho con este concepto de Tony Negri y Hart, que se llama el concepto de multitud, ¿no? Que fue muy debatido también en Bolivia, con el cambio en Bolivia, en el sentido de que se empieza a ver cómo el conjunto amplio de sectores empiezan a articularse cuando antes estaban desarticulados, ¿no? Y ya no se puede hablar como de articulación de clases sociales, sino de distintos sectores. En ese sentido, el concepto de multitud es un concepto articulador. Está a debate, pero a mí me parece interesante traerlo a la mesa porque nos permite entender cómo se estaba articulando un nuevo grupo subalterno y redes en el país. Entonces tenemos en ese periodo del gobierno de Peña Nieto, tenemos una serie de movilizaciones muy importantes. Como yo les mencioné, el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Se articula con otros movimientos, el movimiento del Politécnico Nacional. ¿Recuerdan ustedes un movimiento estudiantil que se expresa a partir de ciertas reformas que se querían hacer en el Politécnico en un sentido que no sentían los estudiantes que fueran reformas que pudieran beneficiarlos, ¿no? Ese era un punto. El movimiento con la UNAM, que tenía que ver, bueno, con las movilizaciones históricas de la UNAM, pero que se van articulando fundamentalmente con el movimiento también feminista y demandas de democratización al interior de la propia UNAM, ¿no? Tenemos esos movimientos muy importantes. Tenemos un movimiento muy fuerte que es el de contra la reforma educativa. Y ese movimiento muy fuerte contra la reforma educativa es un movimiento que articula varios estados, fundamentalmente Oaxaca, la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, y digamos, eso lo vamos a ver en otra conferencia, pero Veracruz, si ustedes lo ven. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo es una serie de movilizaciones. Está el movimiento de Ayotzinapa. ¿Cómo podemos interpretarlo? Ya todos conocemos qué pasó con ese movimiento, etc. Pero ¿cómo podemos interpretar estos movimientos? Como yo los interpreto, es una gran movilización, una gran sociedad mexicana agraviada en distintos ámbitos, en el económico, en el político, en el social, en el de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y además un paso a la caracterización del Estado mexicano. Miren, hay un autor que yo traigo también aquí a la mesa de discusión, que es Agamben. Agamben es un filósofo italiano que plantea que el Estado ha ido cambiando últimamente a una etapa más de estado de excepción, ¿no? Quiere decir que la excepción está siendo lo normal, ¿no? Entonces lo que nosotros veíamos en México era un problema en donde el Estado también estaba ya muy copado por el narcotráfico, ¿no? Una especie de Estado mafioso, y a eso es un poco lo que yo estaba pensando, reflexionando mucho, sobre todo cuando pensaba yo en sistemas políticos estatales como el de Veracruz o el de Tabasco, por ejemplo, donde el vínculo de la delincuencia organizada y el narcotráfico estaba ya muy articulado, ¿no? Entonces, esta idea de cómo se mueve el Estado, ¿qué pasaba? Pues pasaba como el movimiento de Ayotzinapa lo que demuestra es que no había manera de saber quién estaba accionando en la desaparición de los 43, ¿no? En el estado de Veracruz, como que a nosotros
Por supuesto que nos impactó y repensamos la idea de los movimientos, del movimiento de Ayotzinapa, pero lo que nosotros veíamos es que en Veracruz las desapariciones estaban al orden del día, ¿no? Estaba Tierra Blanca, estaba Papantla, estaba Coatzacoalcos, Minatitlán, etcétera. Entonces era un ejercicio cotidiano del Estado y de las fuerzas policíacas y del narcotráfico. Entonces, bueno, esta serie de movilizaciones, el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? El movimiento feminista con los feminicidios a la alza, con los problemas de violencia en varias entidades, en muchas de las entidades del país, ¿no? Como lo podemos ver, iba en avance. O sea, el problema de una visión de los feminicidios no es un problema nuevo, actual, es un problema permanente, ¿no? Es una manera de una concepción, de una visión que tenemos y que el movimiento feminista ha denunciado y ha visibilizado permanentemente. Entonces, llegamos así a esa fase del periodo de Enrique Peña Nieto con una gran movilización nacional, ¿no? Con un desbordamiento de la inseguridad, con los problemas de feminicidio, etcétera. Y en ese sentido estamos teniendo las movilizaciones que siguen reflejándose e impactando al país. Entonces, estamos en esa coyuntura cuando viene, digamos, un comentario rápido también con respecto a las movilizaciones del magisterio. Pues ya vieron ustedes que echan atrás la reforma en el actual gobierno, ¿no? Pero en Veracruz, hay un dato muy importante. El magisterio no se había movilizado con esa fuerza desde los años 20, en el periodo de Heriberto Jara. Y la movilización que hay en Veracruz es, ahora con la reforma educativa es muy importante, que yo sostengo que crean la grieta en el bloque hegemónico del sistema político veracruzano. Pero esa será discusión para la siguiente conferencia. Llegamos entonces a la elección del 2018, ¿no? Y miren lo que estamos viendo. Mi interpretación, ya lo sabemos, es una elección donde arrasa, digamos, una votación a favor de Morena, pero que yo y otros investigadores, ¿no?, sostenemos que no es exacta, ese es el canal por donde se expresa, pero es la expresión de los agravios generalizados del país. Cuando llegamos a 2018 a la elección, llegamos con un sistema político muy débil, ¿no? Con una incredulidad impresionante del ciudadano y de las ciudadanas sobre el sistema político mexicano. Mi interpretación es que íbamos a entrar en una etapa tipo Argentina, donde las movilizaciones habían llevado a decir que se vayan todos. Recuerden ustedes eso sobre el 2002-2004, ¿no? Pero la novedad aquí es que el que reactiva, yo digo, oxigena el sistema político mexicano ya en decadencia es Morena, ¿no? O sea, le da una reactivación al sistema de partidos políticos. La representación llega a una votación de 30 millones y se lleva, ¿no?, al PAN y se lleva al PRI y se lleva a todos los partidos, casi los hace desaparecer. Pero eso tiene que ver con el conjunto de agravios que planteamos, con el conjunto de expresiones, de acciones y de protestas, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Hay una crisis muy fuerte en el bloque hegemónico dominante, ¿no? Los empresarios se dividen porque en el gobierno de Peña Nieto se privilegia
a cierto sector del empresariado en los grandes negocios, como estaba haciendo el del aeropuerto. La iglesia también tiene un problema en términos de la inseguridad, ¿no? O sea, se desborda la inseguridad en el país, no hay manera de regularla, no hay posibilidades, rebasó totalmente el sistema del bloque hegemónico y tenemos a una delincuencia organizada haciendo lo que quiera en el país, una corrupción desbordada, etc. Eso es lo que representa este voto y estos agravios, ¿no? Una respuesta a las reformas estructurales, una respuesta a la corrupción generalizada, y entonces vemos aquí quiénes se expresan. Se expresa, digamos, la ciudadanía en general, hombres, mujeres, jóvenes, etcétera, pero se expresan en ese voto masivo el magisterio, los petroleros, que estaban también en contra de la reforma energética, campesinos, comuneros que habían sido afectados por los megaproyectos, las luchas de los movimientos ambientales que ha sido tan importante en el país, ¿no? Muy importante en el país, movimientos ambientalistas que son de carácter transnacional, porque tienen una liga importante con la economía del desarrollo capitalista mundial. Entonces, esos fueron los que se expresaron, esos movimientos se expresaron, y algunos fueron movimientos también críticos. Por ejemplo, el movimiento magisterial dice, yo sí voy a la votación, pero condiciono a que la reforma educativa se eche para atrás, ¿no? El único movimiento, digamos, de izquierda que no fue con este proceso fue el movimiento zapatista, ¿no? Un movimiento claramente planteado como un movimiento autónomo de visibilización indígena que planteó su propia candidatura y que plantea una expectativa más allá de un gobierno, digamos, de regulación o nacionalista, ¿no? Pensando en una transformación más estructural. Pero ¿qué es lo que plantea, digamos, entonces el perfil de este gobierno? Bueno, plantea una regulación que no había económica, una redistribución económica, una restauración de los derechos y una estrategia que también ha sido muy debatida sobre el combate a la inseguridad. O sea, ¿por qué planteo esto? Porque lo que yo estoy planteando es que no es un gobierno como muchos dicen que es un gobierno de perfil socialista. No, es un gobierno de perfil nacionalista, ¿no? Redistributivo, un gobierno que pudiéramos definir en términos generales como gobierno progresista, como los gobiernos progresistas que ha habido también en otros países, en esta ola de los progresismos. ¿Qué pasa con los movimientos sociales en esta coyuntura? ¿No? Es otra pregunta muy, muy importante. O sea, ¿cuál es el papel? ¿Por ser un gobierno progresista automáticamente desaparece? ¿No? Entonces yo digo, no. El espacio de los movimientos sociales y de la acción colectiva es un espacio que se va construyendo históricamente y que va construyendo procesos autonómicos en la esfera pública, ¿no? Pero lo que pasa es que si se tiene una estructura de oportunidades políticas más abierta, lo que puede suceder es que efectivamente existan canales diferentes para tratar las problemáticas de las protestas y de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, para terminar en esto, tenemos una coyuntura ahora muy importante, es una coyuntura con la pandemia, ¿no? Que estamos nosotros, no nos podemos acercar, estamos de esta manera virtual, y la pandemia lo que ha generado es, fíjense ustedes, un comportamiento también de aparición de nuevos movimientos, de nuevas expresiones, pero también de aquellos movimientos que supuestamente por la pandemia se habían replegado,
han vuelto otra vez, a aparecer, ¿no? Con la pandemia, por ejemplo, vimos el movimiento de los médicos por su seguridad en el cuidado de la pandemia. Aparecen también los grupos de productores que habían estado no visibilizados, que empiezan a generar una parte de intercambio de productores en las regiones y que permiten fortalecer el intercambio local. Las protestas contra la discriminación, ¿no? Recordemos Estados Unidos con las protestas en contra de la represión policíaca, pero también en contra de la represión policíaca contra ciertos sectores. Y en México también se empiezan a dar algunas protestas en torno a los problemas de la discriminación, pero sobre todo también las protestas del movimiento feminista, muy importante, ¿no? Que rompe con una visión, digamos, tradicional de la izquierda de cómo entender las movilizaciones. En este sentido, lo que yo pienso, por ejemplo, cuando habla Sivechi de la sociedad en movimiento es muy interesante porque no nos podemos quedar en esa reflexión única de algunos movimientos especiales, articuladores, sino los diferentes grupos y colectivos que se movilizan en la sociedad. O lo de Rita Segato, por ejemplo, que lo que está planteando es precisamente se recrudecen los problemas de los feminicidios, del maltrato en el hogar con el proceso de la pandemia, y que entonces es un paradigma muy distinto el que hay que replantear y reflexionar. No hay un solo, así para terminar, no hay un solo prototipo de movimiento, como el movimiento social, como pensábamos el movimiento del 58 o del 68, ¿no? Que eran movimientos muy articuladores. Hay diferentes tipos de protestas, de expresiones, de colectivos, de visibilizaciones de las redes y de los grupos. Por ejemplo, yo digo que esta elección del 2018 es prototípica de eso, de el agravio que se da en distintos sectores de la sociedad y que buscan un canal para expresarlo, ¿no? Y que entonces esto es lo que estamos viviendo ahora actual en la sociedad. O sea, estamos viviendo expresiones amplias, distintas, donde también aparecen movimientos muy conservadores y tradicionales, ¿no? De algunos sectores tradicionales conservadores del empresariado, etc. Pero lo que vemos son la riqueza de las expresiones que pueden o no, si un gobierno progresista puede abrirse y canalizar esas expresiones, o también lo pueden rebasar, ¿no? Entonces, para terminar, esa sería mi conclusión, y también una cuestión más solamente. Lo que estamos viendo, y lo voy a ligar con la otra conferencia, es que no podemos pensar los movimientos sociales como movimientos sociales centrales, únicos, articuladores, ¿no? Tenemos que pensar los movimientos, las expresiones, la acción colectiva en su contexto estatal, nacional, regional, mundial, etcétera, el vínculo entre lo político nacional, entre lo político estatal, entre lo político regional, y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, es lo que sucedió con el movimiento magisterial en Veracruz, ¿no? Ya ese movimiento magisterial, que fue un movimiento, diría Touraine, histórico, en el sentido de que es un movimiento en contra de una reforma de carácter capitalista, rompe el bloque dominante en el estado de Veracruz, un movimiento que había sido normalmente consolidado. Entonces, este tipo de reflexión, ya para finalizar, ese tipo de reflexión nos lleva a distintas variantes y a distintas conclusiones o comentarios. No hay una sola, pero sí que pensamos algo muy importante. A nivel nacional transitamos a un cambio político de régimen, a un cambio de régimen político. En ese cambio, la acción colectiva, los movimientos sociales son estratégicos y necesarios, ¿no? Hay varios teóricos que dicen
que los movimientos sociales y la acción colectiva es solamente en algún momento muy coyuntural. Yo creo que por los estudios que yo he realizado, está presente casi permanentemente en distintos niveles, ¿no? La elección de 2018 fue la expresión de la inconformidad e indignación de una sociedad agraviada en sus derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no hay que equivocarse de que sí se reactiva el sistema de partidos, ¿no? Pero no hay que equivocarse de que porque los votos fueron a Morena, esos 30 millones son morenistas, no, ¿no? Sino fueron el momento de una expresión muy importante, muy clara, de un agravio fundamental, y entonces vamos a estar viendo a partir de ahora nuevas etapas y nuevas fases, ¿no? Y que los movimientos sociales y la acción colectiva se van a seguir expresando aún en etapas de gobiernos progresistas. El asunto es que lo que pensamos es que puede haber un trato distinto y una estructura de oportunidades políticas más abierta, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, alguno de los apuntes. El Estado, por ejemplo, ese Estado que jugó hasta el 2018 ha sido un Estado que a mí me parece que tuvo las características de ese estado de excepción, ¿no? Donde las mayorías, como dice Partha Chatterjee, estaban como muy excluidas del sistema político y solamente representaban de una u otra manera una expresión, digamos, convencional del voto. Entonces, tenemos este panorama en general y yo lo quisiera dejar aquí para ver si puede haber algunas preguntas y agradecerles y tampoco no abundar más, sabiendo que hoy es el último día de clases y de participación y salimos de vacaciones el próximo lunes. Juan, muchas gracias y esta sería mi intervención. Al contrario, muchísimas gracias por esta espléndida conferencia en la que hemos aprendido muchísimo, sobre todo para entender la complejidad de un tema como es el de los movimientos, las protestas sociales y demás. Invitamos a la audiencia para que nos envíen vía el chat sus preguntas, comentarios para la conferencia del doctor Martín Aguilar. Mientras tanto, pues yo voy a tomar la palabra para expresar, ampliar un poco y preguntar sobre la exposición del doctor. A mí me llama mucho la atención sobre el tema de estas expresiones de oposición al gobierno actual, de que en muchos sentidos han intentado emular el modelo de movimientos sociales populares y pareciera que no les han funcionado. Por ejemplo, el plantón de casas de campaña en el Zócalo que estaban vacías, o que eso fue lo que reportó la prensa, que no les funcionó estas movilizaciones en general. Entonces, ese es un tema que me interesa mucho plantear. El otro es el tema de las autodefensas, que también es un movimiento social, armado, también complejísimo, porque hay muchos actores ahí involucrados, pero sí me llama la atención el movimiento del 2013, donde los grupos de la sociedad civil se arman, no en contra del Estado, sino en contra de los narcos que los oprimen, los expolian, los explotan, los manipulan, que de alguna manera toman el control de sus vidas y de su economía y demás. Pero aquí lo que llamó la atención, y que ese es un tema que todavía queda por explicar, es que el Estado mexicano, en vez de apoyar a las sociedades, a los pueblos, a las comunidades, se negocia con los narcos. Y ahí vemos a Castillo en Michoacán negociando con los narcos, y el problema pues nunca terminó.
y ahora eso explica lo que está pasando en la actualidad. El otro tema que me parece muy interesante y que lo estamos viviendo ahora y que seguramente tiene que ver con este problema de los partidos, pareciera que la ideología en los partidos ha sido sustituida por el pragmatismo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es de Morena o los partidos se alían o hacen alianzas en algunos municipios o estados de la República, pero no en otros. En unos son enemigos, en otros son aliados, y ya no entendemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde quedaron los principios? ¿Dónde quedó la ideología de los partidos? Pareciera que eso, en este momento, en esta coyuntura que estamos viviendo, es muy difusa, como que no se entiende. Y yo creo que eso tiene que ver con esta reactivación del sistema de partidos, pero ahí queda mucho por explicar. ¿Qué nos podrías decir al respecto, querido Martín? Sí, muy bien. Muchas gracias, Juan, muy amable. Es muy importante lo que se está planteando, y veo por ahí también que hay algunas otras. En relación, tienes mucha razón en relación a las autodefensas, ¿no? Las autodefensas, o sea, mi interpretación, digamos, hay ya varios autores que son muy especialistas en el tema, como conocemos tú y yo de Maldonado y otros más, pero las autodefensas, yo pienso que lo primero que pasa con las autodefensas es que es una acción, es una red que se construye, son colectivos que se construyen porque no hay manera de intervención del Estado en las regiones, ¿no? Hay una corrupción generalizada y, bueno, tú lo conoces bien en Michoacán, pero las autodefensas también de Guerrero y las autodefensas de otros estados. Entonces, yo lo primero que caracterizo a las autodefensas, más allá de ese vínculo, ¿no?, que algunos les han criticado con la delincuencia organizada, es que no había manera de saber, de que el Estado pudiera hacer una acción positiva, porque el Estado estaba involucrado con la delincuencia organizada. Entonces, lo que hacen las autodefensas en una primera etapa es un llamado de atención y tomar también parte de los territorios que les habían sido quitados. Entonces, estábamos realmente en un proceso casi insurreccional, ¿no? Entonces, a mí me parece que la parte, ahí vienen las intervenciones del Estado diciendo, bueno, si no intervenimos, entonces lo que va a pasar aquí es que tengamos otros tipos de procesos, ¿no?, más articulados, como no solamente a la defensa, sino un poquito más hacia la guerrilla, etc. Entonces, las autodefensas fueron muy importantes, han sido muy importantes. Y aquí también lo veo con respecto a lo de, tienes por un lado la autodefensa y por otro lado tienes a los procesos autonómicos como los de Cherán, ¿no?, donde lo que están haciendo ahí es experimentando sin los partidos políticos, ¿no? O sea, trayendo la historia de su región a cómo gobernar fundamentalmente a partir de colectivo, de un colectivo. Entonces, lo que están diciendo es, la representación política no nos representa, ¿no? Y aunque son espacios relativamente pequeños, son simbólicamente muy importantes, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas dos acciones ahí de Cherán y de las autodefensas, lo que están hablando es de una sociedad estatal muy desprotegida, con una crisis social y económica muy fuerte, muy desarticulada, ¿no?, en donde son las autodefensas las que empiezan a replantear la apropiación del territorio y la demanda del respeto a los derechos, y también que el gobierno ponga sus límites en relación con la delincuencia organizada.
Y por otro lado, en los procesos autonómicos, lo que se está diciendo es, o sea, lo que nos interesa son representaciones legítimas de los ciudadanos, ciudadanas, campesinos, etcétera, que no nos vemos representados con un sistema político donde fundamentalmente es la adecuación a los privilegios del poder lo que nos está llevando, lo que tú dices, el pragmatismo, ¿no? Y en eso me sigo con esta parte de la pregunta. Efectivamente, cuando yo planteé que había una crisis del sistema político mexicano, del sistema de partidos político mexicano, o sea, se desdibujó totalmente el sistema de partidos, ¿no? O sea, tú dices, a ver, la derecha yo sabía que era el PAN, ¿no? El centro derecha sabía que era el PRI. La izquierda yo sabía que era, la izquierda parlamentaria sabía que era el PRD, ¿no? Etcétera. Pero entonces lo que está pasando es que, por eso era muy importante el pacto, porque el pacto político lo que hace es articula fundamentalmente a estas fuerzas políticas a un bloque político y económico dominante, ¿no? A decir, vamos a seguir manejando nuestros intereses políticos, pero fundamentalmente aliados al bloque hegemónico. Entonces se desdibuja el perfil político de los partidos, y el que hace ese papel como más concentrador, ¿no?, es Morena, ¿no?, de los grupos, las clases subalternas, con un nacionalismo, con un espacio redistributivo, con una defensa de los derechos, ¿no?, en términos generales como demanda. O sea, ideológicamente se separa de ese bloque y se separa del pacto y dice, somos diferentes. Y eso es lo que me parece a mí que hace que canalice a una amplitud de sectores de la sociedad. Muy bien. Tenemos 10 preguntas y comentarios muy largos. Voy a presentar en primer lugar los 3 primeros. Es de Amanda Ramos, de la UBI. Dice, gracias por este recorrido. La pregunta es, ¿cómo ves que se espejean o impactan de formas distintas los movimientos en las instituciones de educación superior? De Rodolfo A. Leal, pregunta, ¿cuáles han sido a grandes rasgos las categorías que definirían la realización y reducción de los movimientos neoliberales, por decirlo así? Y Laura Patricia pregunta, hasta el momento, ¿considera que ha habido un cambio significativo en este periodo de gobierno? Bueno, voy a hacer la primera pregunta sobre instituciones de educación superior de Amanda Ramos. Es muy interesante porque, digamos, se tiene un desafío importantísimo. Yo puse el ejemplo de la estafa maestra, ¿no?, porque ha sido como el ejemplo más clásico de corrupción, pero no es el único, digamos, ¿no?, en la universidad pública. Yo lo que creo es que la universidad, el movimiento estudiantil ha sido muy importante en la universidad pública. El movimiento estudiantil, por ejemplo, en el Politécnico, para impactar y transformar las formas de educación, de expresión, de educación y de reforzamiento de la universidad pública, por ejemplo, es muy importante en el Politécnico y en la UNAM. En la Universidad Veracruzana hemos tenido algunos espacios donde se ha expresado el movimiento estudiantil muy interesante, ¿no?, y que nos llaman la atención en el sentido de, sobre todo se expresó mucho en el periodo del 2012 al 2014, 2015, en Veracruz, ¿no?, en la universidad. El movimiento Yo Soy 132, por ejemplo, tuvo colectivos muy interesantes que lo que demandaban era una democratización de la universidad pública, ¿no? O sea, la apertura de la enseñanza,
la reformulación, reestructuración de la estrategia educativa, pero también, ¿no? Pero también un proceso donde la participación estudiantil fuese más horizontal. Entonces, en esa parte ha impactado de una manera muy favorable, pero también ahora en la pandemia tenemos un gran problema, ¿no? O sea, en las universidades apenas estamos sabiendo qué está pasando con la gente que no ha podido, por cuestiones de recursos, de tecnología, de estudiantes que no han podido incorporarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que aquí hay varios desafíos que es importante plantear, ¿no? Entonces, el desafío, en este caso, me parece a mí, no solamente es el desafío de las tecnologías, sino es el desafío de, en esta nueva coyuntura, cómo ubicar, situar una forma de relación que implica lo virtual con las relaciones sociales de los estudiantes y de los maestros, ¿no? Es una parte muy importante. O la parte de salud mental o de salud que impacta la pandemia. Entonces, hay varios, yo no le llamo en este sentido movimientos, pero sí le llamo colectivos de reflexión y varias expresiones a nivel nacional en relación a la pandemia y a la forma de abordar los problemas educativos, ¿no? Nacionales y concretamente en la educación superior. Entonces yo pienso que tenemos que continuar con estos cambios, o sea, con un proceso de democratización en la universidad, con la terminación de los efectos de la corrupción, como estos casos que se mencionaban de la estafa maestra, la apertura importante de la universidad pública, la educación también de calidad en ese contexto, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera es como han impactado estos movimientos. Lo otro, sobre la reducción de los movimientos neoliberales, miren, aquí sí yo quisiera hacer un comentario muy rápido. Varios autores, y entre ellos Touraine, dicen que solamente puede haber un movimiento social cuando el movimiento social acompaña al proceso de democratización, ¿no? Entonces, los movimientos sociales, yo pienso que a eso se está refiriendo, no apunté el nombre de quien me hace la segunda pregunta, Ay, perdón. Rodolfo, yo creo que se está refiriendo a este movimiento que han estado haciendo la derecha mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, varios autores lo plantean fundamentalmente más que movimiento que pueda impactar el proceso de democratización y de cambio, a veces lo plantean como contramovimientos. Pero este es un debate, ¿eh? Este es un debate muy importante. Lo que está pasando, por ejemplo, hay un elemento muy interesante que yo pensaba, que planteé con respecto a Vicente Fox, en el periodo de Vicente Fox, que planteaba que unas de las primeras movilizaciones públicas contra la inseguridad fueron de sectores más, digamos, en un sentido posicionados económicamente, ¿no? Como empresarios, sectores ligados al empresariado. Y no por eso podríamos decir que no fue una especie de visibilización de movimiento, pero no estaban cuestionando de una u otra manera, no estaban replanteando un movimiento donde prácticamente desaparezca el sistema de partidos como en los últimos movimientos de derecha, ¿no? Y lo último, que me preguntan que si considero que hay un cambio significativo en este nuevo gobierno, yo diría que hay cambios significativos interesantes. Yo los veo más en el sentido de para quién se está gobernando, ¿no? Por ejemplo, la parte de la corrupción en relación a Odebrecht, en relación a la estafa maestra, en relación al aeropuerto, en relación a el huachicoleo, etcétera, me parecen aspectos positivos que comienzan, digamos, a articular una sociedad totalmente
agraviada o un tejido totalmente roto, ¿no? En ese sentido me parece cambios significativos importantes en la regulación también que se pretende económica. No siempre se ha acertado, digamos, en la manera de dirigir la economía, pero en esa parte de la regulación me parece una necesidad importante en el país, ¿no? Eso me parece. Pongo un ejemplo en relación, por ejemplo, al huachicol. Había un compañero, digamos, un análisis económico sobre petróleo donde decía que la parte de la corrupción por huachicol no era importante, que era el 3% de las finanzas del petróleo y que por lo tanto pues no pasaba nada, ¿no? Si no se le atacaba. El problema no era a veces tanto, que sí lo era, lo que significaba el porcentaje económico de robo de petróleo, ¿no? O de gasolinas. El problema era quién lo robaba ya, ¿no? Ya no era, digamos, las redes, que se conectaba gente, ciudadanos, etcétera, sino ya era la delincuencia organizada también. Entonces ya no era solamente ese problema, ¿no? Sino era la delincuencia organizada. Entonces, a mí me parece, y también en relación a los movimientos sociales, se han visto sectores como por ejemplo el laboral, el magisterial, en donde se han abierto canales adecuados de negociación, por esa parte. Pero, por ejemplo, tenemos algunos elementos que al parecer no fueran como cabalmente comprendidos en este nuevo contexto mundial y nacional, que es, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Entonces, parecería que eso, de una u otra manera, cuestiona también algunas estructuras, digamos, históricas de la izquierda o de la estructura de los progresismos que hay que ponerse a reflexionar adecuadamente. Bueno, esas es ahorita las respuestas. Muchas gracias. Ahora una pregunta de Gisela Uscanga. Doctor Martín, usted calificó al gobierno de AMLO como progresista. En ese contexto, ¿qué opinión le merece la respuesta de AMLO al movimiento feminista? Otro de Julia Tepetla Montes envió una felicitación. Es cierto para los que participamos en movimientos socioambientales desde la academia y como activistas, es en este sexenio un momento esperanzador. Sin embargo, hay pendientes, habla del centro de Veracruz, como el río Atoyac, el río Blanco, el Jamapa. Desde la pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del posicionamiento del actual Estado ante los problemas ambientales y los movimientos ambientalistas? Hay dos más, pero no puedo bajar esto. Luego después, Antonio Naz, maestro, le saludo, exalumno suyo en la facultad, felizmente recordando su enorme profesionalismo. Mi pregunta es, a la vista de lo planteado en cuanto a que Morena ha sido este canal para los movimientos sociales, aunque aún estamos en una etapa de valoración de los avances y resultados del gobierno, ¿cómo observa usted la interacción entre movimientos, líderes y bases sociales con el Estado? ¿En qué medida existen expectativas cumplidas para algunos movimientos, pero quizá también deuda en otros casos? Muchas gracias. ¿Puedo concluir con dos más y cerramos, digamos? De Yolanda González Mologua, felicitaciones por la conferencia del doctor Martín. Más allá del estudio de los movimientos sociales, ¿cuál puede ser la postura de la universidad pública al respecto? Finalmente, Rebeca del Rocío Matei, ¿cuál considera usted que sea el mensaje que envían los grupos feministas con sus acciones en las movilizaciones en el Día Internacional de la Mujer? Sí, muy bien, muy interesantes. Primero, sobre el movimiento feminista, que es la primera. Miren, yo creo, o sea, una reflexión muy rápida al respecto. Yo creo que
en términos generales, si hablamos de una izquierda general donde entren los progresismos, etcétera, yo creo que hay mucho que aprender en relación al movimiento feminista, ¿no? Creo en ese sentido. Creo también que no ha sido desafortunada en general el posicionamiento del gobierno federal en relación al movimiento feminista, ¿no? Más allá de los grupos, entre comillas, radicales, etcétera, yo creo que el movimiento feminista tiene mucha historia, tiene mucha trayectoria, y lo que está discutiendo es un sistema no exclusivamente político, aunque también lo discute, sino está discutiendo un sistema de carácter patriarcal y una serie de prácticas. Entonces me parece que eso es lo que debe de ubicarse adecuadamente en el gobierno federal, y yo creo que, aunque han hecho esfuerzos, ha sido desafortunado el posicionamiento en términos generales, ¿no? Esa es mi opinión. El segundo punto con lo que plantea Julia Tepetla, un saludo, del movimiento ambientalista es fundamental. No voy a entrar, Julia, ahorita, porque la siguiente conferencia, no creo que la última conferencia va a ser mucho sobre Veracruz, y sobre también vamos a tocar el centro sobre los movimientos ambientalistas, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que es un desafío total para los gobiernos. Es un desafío total. En la historia de los gobiernos progresistas, yo digo de Ecuador, de Chile en una fase, de Bolivia, de Brasil, las cuestiones del movimiento ambientalista han cuestionado también en varias ocasiones la política económica, ¿no?, de los propios gobiernos progresistas, porque yo sé que no es fácil de momento desentenderse de un modelo de producción que va más allá del neoliberalismo, va más allá en una visión más civilizatoria de qué hacer y cómo mantener y cómo cuidar los recursos naturales. Entonces, digamos, yo creo que aquí es un elemento a un debate muy interesante. El movimiento, digamos, ambientalista en Veracruz ha sido un movimiento importante, fuerte, consistente, y donde ha cuestionado, por ejemplo, el asunto del fracking, las hidráulicas, las minerías, y ha logrado aparar algunos de ellos. Entonces, mi posicionamiento aquí es que es un movimiento, los movimientos ambientales son movimientos muy ricos, muy importantes, que también conllevan a construir una política pública asociada, ¿no? En el gobierno actual ha habido esa intención, o sea, vimos con Víctor Toledo, que luego renunció, ¿no? Pero todavía hay varios aspectos en esa perspectiva nacional que hay que afinar en ese punto. Y luego el de Antonio Nat va un poco también con lo de Matei en relación a los movimientos feministas que yo expuse. Creo yo que efectivamente sí hay un canal de estructura de oportunidades políticas, pero hay otros también que están en debate, ¿no? Y lo creo concretamente, por ejemplo, ¿cuáles son los que están en debate? Es el movimiento feminista, que es muy importante, que me parece que no ha tenido la respuesta apropiada y adecuada. Lo otro, hay una contradicción ahí entre el movimiento ambientalista, ¿no?, y algunos proyectos. Por ejemplo, se está planteando, aunque había que definir claramente, Toledo, por ejemplo, tenía en relación al proyecto del Tren Maya, no sé si sigue su propuesta siendo válida, donde decía que sí, que no, de las rutas del Tren Maya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí, efectivamente, es un debate muy importante que se tiene que hacer en relación tanto a los energéticos como a una serie de proyectos que pueden repercutir en el medio ambiente.
creo que este es un debate que se tiene que dar. Se está dando ya, de hecho se está dando. Yo soy presidente de la Red Mexicana de Estudio de los Movimientos Sociales y ahí hemos dado esos debates, ahí hemos discutido de una u otra manera qué implica la postura de un cambio ambiental, qué implican los proyectos, qué implica las luchas socioambientales, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto doy este panorama. Yo creo, por eso mencionaba yo, que hay cambios significativos, pero también hay debates que se tienen que dar forzosamente en el contexto y que en ese sentido, yo lo mencionaba al inicio, no se terminan los movimientos, no se acaban. Los movimientos tienen un espacio ganado en el espacio público. Y entonces eso es lo que hay que seguir manteniendo e ir debatiendo en cada una de las diferentes líneas y sectores de los movimientos sociales. Siguen llegando preguntas. Martín, no sé si tengas unos 5 minutos más para contestar. Sí, claro que sí. Más y cerramos. Gracias. Una pregunta de Tere González. Gracias por la conferencia, doctor Martín. Si bien hay varias formas de expresión a la inconformidad de la estructura y del sistema político, lo estoy entendiendo que hay expresiones pasivas y expresiones activas. Mi pregunta es, ¿podría dar algunos ejemplos de expresiones pasivas? La segunda es de Aiza Fonte. ¿Cuál crees que sería la estrategia posible para la incorporación de la agenda feminista en los gobiernos a distintos niveles? Si consideramos los condados que imponen alianzas con partidos y élites afines a posiciones de derecha. Finalmente, la de Alejandro Fernández Olivas. Al ser un gobierno proclive al nacionalismo, ¿habrá movimientos sociales que en efecto tengan un margen mayor de diálogo? Me refiero a aquellos activados por motivos locales, pero otros movimientos verán mermada su relación con el Estado debido a una agenda activada desde el gobierno, desde lo global. Sí, muy, muy interesantes y muchas gracias por las preguntas. O sea, hay muchos aspectos para abundar. Miren, en lo de las expresiones pasivas, lo que yo quise dar a entender, creo que ha de haber sido en el momento en que comenté que hay una interpretación donde hay interpretaciones donde los movimientos sociales o las expresiones sociales o la acción colectiva está pensada de que no es muy importante en los cambios políticos de un régimen, ¿no? Y otra posición donde dicen que sí es importante, ¿no? Donde sí, que esa es mi posición. Mi posición es un poco en términos de que el conjunto de las expresiones de los movimientos sociales, de las acciones colectivas, repercuten a distintos niveles, locales, micro, macro, en distintos modelos de los sistemas estatales, sistemas políticos locales, etcétera, repercuten de una u otra manera, no solamente en la respuesta a sus demandas, sino en la construcción de las propias identidades y la construcción de la experiencia de las expresiones y de los movimientos. Yo quisiera dar un ejemplo en este sentido, el ejemplo de los colectivos de familiares de desaparecidos. Es muy importante, ¿no? Y doy el ejemplo porque en términos generales se plantea que son colectivos pequeños, que son colectivos que no impactan,
que son colectivos que se han visto agraviados de distinta manera, ¿no? Son revictimizados. Sin embargo, la actividad que realizan los colectivos a nivel local, regional y nacional ha sido muy importante, no solamente para redefinir políticas nacionales, sino para cuestionar las políticas nacionales en relación al problema de la inseguridad, ¿no? Entonces, a mí me parece, lo que esto pudieran llamarles algunos colectivos o movimientos pasivos, a mí me parecen muy activos, ¿no? O sea, había que ver cómo había que reflexionarlo. Después, lo de la agenda feminista me parece fundamental, sinceramente. O sea, yo creo que en todos los niveles tenemos que hacer el esfuerzo. Como hombre, digamos, pero en todos los niveles tenemos que hacer el esfuerzo de que la agenda feminista esté muy articulada y sea realmente valorada y respondida y estructurada, ¿no? Yo creo que eso es importante y me parece que pone el acento y el cuestionamiento en un sistema amplio patriarcal que rebasa, digamos, a veces la lógica de los propios sistemas políticos, pero que los sistemas políticos tienen que estar atentos. Entonces me parece que la agenda y las distintas agendas feministas deben de ser permanentemente tomadas en cuenta, ¿no? Eso es un poco lo que planteó también, digamos, plantearon varios estudiantes. Y por último, lo de Alejandro, digamos, es muy interesante. Está planteando esta idea, si es un gobierno nacionalista, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? O sea, tiene que abrirse a demandas que son más internacionales, transnacionales, etc. Cuando yo hablé de gobierno, aquí podemos hacer una interpretación distinta del momento, ¿no? Cuando hablo de un gobierno nacionalista, no estoy hablando, aunque a veces pareciera, de un gobierno del nacionalismo del 30, ¿no? En el país, sino que ahora tenemos una condición, unos contextos internacionales distintos. Por ejemplo, un gobierno tan tradicional, nacionalista, no estaría suscribiendo tampoco una nueva etapa del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, más bien lo que yo pienso es que hay una reinterpretación del nacionalismo mexicano en la actualidad y que tiene que irse adecuando a los manejos de los contextos internacionales. Pero esto ha sido un fenómeno también internacional en términos de que el neoliberalismo ya no le estaba tampoco respondiendo a las propias demandas del propio desarrollo capitalista mundial, ¿no? Vimos el caso del Brexit y vimos el caso de Trump también, ¿no? En otras dimensiones. Entonces, lo que yo pienso es que ya no puede haber un sistema político nacional encerrado en sí mismo y la reorientación del nacionalismo tiene que replantearse totalmente. Y efectivamente se tienen que abrir a las agendas más generales, más amplias. Por ejemplo, el caso de las luchas socioambientales. Muchas de las luchas ya son luchas transnacionales. ¿Por qué? Porque las minerías se encuentran en distintas partes del mundo, ¿no? Las podemos encontrar en África, las podemos encontrar en Perú, las encontramos en México, las encontramos en Canadá, con distintos modos y formas de regulación. Por poner un ejemplo, el caso de la privatización del agua. Tuvimos esas demandas y hubo una movilización muy importante en Bolivia por la privatización del servicio del agua, etc. Entonces, son movimientos que van a rebasar completamente las agendas estrictamente locales y nacionales. Entonces, me parece que ahí tiene que haber una visión más amplia en cuanto a estos
estos movimientos, y lo mismo podría pensarse y claramente con el movimiento feminista, ¿no? Bueno. Bueno, siguen llegando. Pero ahora sí juro que es la última. Es de Alfonso Colorado. Muy bien. Él pregunta, ¿cómo considerar variables como la bioclase? Si los jóvenes parecen los más descontentos, mientras que los adultos mayores parecen apoyar más al régimen. Sigue, el feminismo, por ejemplo, pareciera ser a nivel masivo ante todo un movimiento juvenil. ¿Qué opinión te merece? Gracias. Ya concluimos ahora sí. A ver, ponme esa última. Bueno, sí, es muy, muy interesante de Alfonso. Ok. Bueno. No sé exactamente, cuando el concepto, digamos, bioclase, ¿no? O sea, no sé exactamente, me refiero si lo está vinculando a Foucault, pero lo voy a responder en una ubicación. Cuando habla de las variables, esto es muy interesante. Este es muy interesante porque efectivamente, cuando vemos por un lado el movimiento feminista de las nuevas generaciones que integran el movimiento feminista, que rebasan, digamos, toda una concepción de la teoría feminista tradicional de otras generaciones. Pero también, por ejemplo, los jóvenes en términos de qué pensar con la política, ¿no? Sectores juveniles, ¿qué piensan de la política? O sea, siguen pensando, ya no están pensando muchas veces en la política en términos de esta estructura del sistema de partidos, de la izquierda, la derecha, el centro, ¿no? Sino están pensando mucho en términos a largo y a corto plazo, o sea, a largo plazo con el cambio civilizatorio que les está tocando, ¿no? Que nos está tocando y que tiene que ver, por ejemplo, con esta pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no puede haber respuestas, ya no puede haber respuestas, las hay, ya no puede haber respuestas tradicionales de una concepción muy tradicional de una izquierda, derecha todavía anclada en un sistema de partidos muy definida por estos perfiles ideológicos, ¿no? Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, las generaciones más de adultos mayores pensando a veces en este esquema, pero los jóvenes rompiendo estos esquemas, ¿no? Y los esquemas de participación también se han roto ya tiene rato, ¿eh? O sea, por eso a mí me parece muy interesante, por ejemplo, la elección del 2018, porque no es una elección en donde la gente vote exactamente por Morena porque participe en la estructura partidaria y en el reflejo general de Morena como un partido político. Participa como una opción y una alternativa general que permite una expresión de distintos matices en los sectores sociales, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, mujeres, feministas, etc. Y ahora lo que estamos viendo es el retiro de algunos sectores de algunas prácticas que no están de acuerdo, ¿no? O sea, en ellos, por ejemplo, sectores importantes de ambientalistas, sectores importantes de feministas, jóvenes que están pensando en otro tipo de estructura civilizatoria, cuestionando el consumo, los modelos consumistas, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que estas variables, por ejemplo, estas nuevas variables son lo que van construyendo los nuevos paradigmas contemporáneos, ¿no? Si nos ubicamos ahorita en la pandemia, no es solamente el hecho de lo que pueda ser el impacto de la pandemia en términos
exclusivamente de la salud, sino tiene que ver como una visión de un modelo de producción, de consumo, de distribución, ¿no? Tanto de modelos, digamos, capitalistas como también de modelos tradicionales socialistas, ya no responden a los grandes cambios civilizatorios del mundo, ¿no? Entonces estamos viendo ahí una serie de contradicciones importantísimas. Estamos viendo protestar gente en Hong Kong, estamos viendo protestar gente en China, estamos viendo protestar gente en Estados Unidos, estamos viendo con distintas variables de discriminación, juventud, etcétera. Y estamos viendo protestar gente en México y estamos viendo protestar gente en gobiernos totalmente autoritarios y en gobiernos progresistas y en gobiernos, ¿no? Entonces, quiere decir que distintos tipos de variables y concepciones están rebasando en general, digamos, a un modelo económico, a un modelo social de producción y de consumo. O sea, es un desafío civilizatorio, ¿no? Y ahí se expresan también distintos tipos de movimientos. No, pues magnífica conferencia. No nos resta más que agradecer al doctor Martín Aguilar esta extraordinaria conferencia muy ilustrativa para entender muchos de los problemas que estamos padeciendo y viviendo hoy en día. Agradecemos a la audiencia su asistencia a esta conferencia. No me resta más que agradecer al doctor Martín Aguilar, a la Universidad Veracruzana por abrir estos espacios de reflexión y pues no me resta más que darle las gracias. Buenas tardes, hemos concluido. Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias Juan y muchas gracias al público universitario y no universitario que estuvo preguntando. Podemos abrir, van a venir otras preguntas, vamos a buscar mecanismos para que esas preguntas que están haciendo las sistematicemos y las vayamos comentando y contestando con toda la calma del mundo. Muchas gracias por su participación, muy amables, a todos los grupos de universitarios que participaron, a los estudiantes, hombres, mujeres y académicos y académicas que han estado con nosotros. Muchas gracias.